Hola. Contadora, ¿cómo le va? Ya la hice confirmar. Perfecto. Hola. Hola Paula, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes alumnos. Vamos a continuar con la última jornada del seminario y ya finalizando esta última parte de teoría, ¿sí? De este seminario. Esperamos 3 minutitos a que ingresen un poco más de alumnos y ya iniciamos, ¿sí? Perfecto.
Bien, buenas tardes alumnos. Ahora sí, ya siendo las 4:10 de la tarde, vamos a dar inicio a esta última etapa del seminario de actualización, ¿sí? Así que vamos a comenzar de donde finalizamos la clase anterior, ¿bien? La clase anterior, sí, habíamos quedado en la presentación de las etapas de registración de los gastos, ¿sí? Y habíamos detallado y analizado, ¿sí?, en forma sintética cada una de ellas. El crédito autorizado, el crédito vigente, preventivo, compromiso devengado y pagado. Bien, ahora vamos a ir analizando cada una de las etapas de registración del gasto, de imputación presupuestaria del gasto, ¿sí? Vamos a ir analizando cada una de sus características. Bien, tenemos, ¿se escucha bien? Antes de seguir. Perfecto, Paula, se escucha bien. Continuamos entonces. Bien, tenemos entonces la afectación preventiva, ¿sí? ¿Y qué implica la afectación preventiva? La afectación preventiva es la autorización que va a dar un funcionario competente, ¿sí?, para realizar un gasto determinado por un importe aproximado, ¿sí? Y en esta etapa se va a dar inicio a la tramitación administrativa, ¿sí? Entonces, acá es importante recalcar, ¿sí? Necesitamos la autorización de un funcionario competente que va a autorizar la realización de un gasto, pero por un importe aproximado, ¿sí? En esta etapa el importe es aproximado, ¿sí? Y esta etapa da inicio a la tramitación administrativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta es una etapa interna de la administración y que todavía no va a producir ningún efecto jurídico contra terceros. Bien, se realiza, en esta etapa se realiza la afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, como dijimos, en razón de un concepto del gasto, y va a implicar, ¿sí?, que se rebaje el importe que autoriza, este importe aproximado que autoriza el funcionario competente, va a implicar la disminución del saldo disponible, ¿sí? Bien, ¿por qué hacemos esta disminución del saldo disponible? Porque de esta manera nos permite saber para una próxima autorización, ¿sí?, si existe o no crédito presupuestario para gastar. Bien, ahora, a ver, esperemos que me responda acá la presentación. Ahí está. Bien. Y esta etapa se puede formalizar a través de ¿qué? Se va a formalizar a través de una nota de pedido, de un requerimiento autorizado, nota de pedido, requerimiento, ambos autorizados, o de un llamado de licitación autorizado, ¿sí? ¿Y qué tienen que contener estos instrumentos? Como mínimo van a tener que incluir o especificar el monto estimado o aproximado del gasto y describir el bien que se quiere comprar o el servicio que se estuviera por contratar o, en su caso, la obra, ¿sí? Detallar la obra que se está por ejecutar, ¿sí? Y en esta instancia, ¿sí?, de la etapa de afectación preventiva, le va a corresponder un acto administrativo, ¿sí? ¿Por qué decimos que en esta etapa, ¿sí?, se realiza un acto de administración? Porque es un acto, como habíamos dicho anteriormente, es un acto de administración interno que va a regular la organización y el funcionamiento del Estado y que va a producir efectos, como dijimos, solamente dentro de la administración. ¿Bien? Entonces, esto con respecto a la etapa de afectación preventiva, ¿bien? Necesitamos la autorización de un funcionario competente que va a autorizar que se realice un gasto por un concepto de gasto determinado y el importe va a ser aproximado y va a dar inicio a un trámite administrativo. Un trámite administrativo, ¿sí?, que va a ser o va a producir efectos internos dentro de la administración, ¿bien? Con esta aprobación, ¿sí?, de este funcionario competente, vamos a poder proceder a disminuir o a rebajar el crédito que se haya autorizado, a fin de poder saber cuál es la disponibilidad de esa partida de gasto para futuras autorizaciones. Bien, ahora pasemos a la etapa del compromiso.
¿qué implica la etapa del compromiso? En la etapa del compromiso ya hablamos de que existe una relación jurídica del Estado con terceros, ¿sí? Y esta relación jurídica, ¿sí?, va a finalizar o va a dar lugar, ¿sí?, a que el Estado produzca una salida de fondos del tesoro del Estado, ¿sí?, ya sea nacional o provincial. Y esta salida de fondos, ¿sí?, va a estar destinada a cancelar una deuda, ya sea por un bien o por un servicio determinado. Bien, entonces acá es importante que en esta etapa ya hablamos, ¿sí?, de que va a haber o se van a originar efectos jurídicos con terceros. También requiere la aprobación de un funcionario competente, ¿sí? Y aquí ya por un concepto de gasto y por un importe determinado, ¿sí? Acá ya no hablamos de un importe aproximado, como dijimos, en la etapa de afectación preventiva, ¿sí? Acá ya el importe está determinado, ya es un importe que está aprobado en forma definitiva o cierta, ¿sí? Y se da por concluida, ¿sí?, la tramitación administrativa. Vimos que la parte administrativa iniciaba, ¿sí?, con la afectación preventiva. Ya en esta etapa hablamos de un trámite administrativo cumplido, ¿sí?, donde ya el Estado va a saber cuál es la persona física o jurídica con la cual se va a obligar, ¿bien? Y el importe y el monto por el cual se va a obligar. Y también, ¿sí?, ya en esta etapa se va a determinar cuál es la cantidad, ¿sí?, de los bienes o servicios que se están por requerir y cuál es la especie, ¿sí?, la especie y la cantidad de estos bienes y servicios que el Estado está necesitando, ¿sí?, o que se hayan cumplido aquellas condiciones que se hayan establecido para el caso de las transferencias. Bien. Y acá, en el compromiso, ya realizamos la afectación del crédito presupuestario, ¿sí?, en razón de este gasto y de este importe que ya fueron determinados y aprobados por un funcionario competente. Bien. Haciendo una aclaración, en el caso de provincia, en esta etapa del compromiso, la afectación del crédito ya es en forma definitiva, ¿sí?, porque la provincia trabaja, ¿sí?, reconociendo el gasto en la etapa del compromiso. Bien. Como dato, la provincia está trabajando hoy en un proyecto de ley de administración financiera, y una vez que este proyecto esté aprobado, ¿sí?, la provincia va a trabajar o va a realizar el registro del gasto según la etapa del devengado, ¿sí?, cuando el gasto, ¿sí?, se encuentre devengado. Bien, entonces ya va a ser similar a lo que se está trabajando o a la manera en que trabaja Nación. Bien. Ahora, este compromiso, ¿cómo se puede formalizar? Esta etapa del compromiso se va a formalizar a través de un decreto, que por ejemplo puede ser un decreto de designación de personal, a través de una resolución que apruebe un subsidio, por ejemplo, a través de un contrato que apruebe o que formalice una locación de servicio, a través de la adjudicación, que generalmente lo utilizamos para las obras, ¿bien? Y también puede ser a través de una orden de compra, supongamos para el caso que se refiere a este trámite al suministro de bienes, ¿bien? Ahora, estos instrumentos son los que van a dar origen o van a dar lugar a que surjan derechos y obligaciones, ¿sí? Y como vimos, son los que van a formalizar más adelante una salida de fondos del Tesoro del Estado, ¿bien? Y en esta etapa ya vamos a hablar de la existencia de un acto administrativo, ¿sí? ¿Por qué decimos que ya acá hay un acto administrativo? Porque en esta etapa ya se produce la manifestación de voluntad del Estado, ¿sí?, de la administración pública. Y ya acá sí se producen, ¿sí?, como acabamos de enunciar, estos distintos documentos, ¿sí?, van a generar efectos jurídicos con terceros, ¿sí?, que van a crear o van a extinguir derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, en esta etapa, ¿sí?, ya se manifiesta la voluntad del Estado, ¿sí?, y a través de estos documentos que acabamos de mencionar, ¿sí?, se van a producir efectos jurídicos contra terceros. Bien. Esto con respecto a la etapa del
compromiso. Bien. Pasemos acá a este punto que es importante aclarar dentro de esta etapa, ¿sí? En esta etapa debemos hacer mención a los gastos que nacen comprometidos. ¿Cuáles serían estos gastos que nacen comprometidos? Va a corresponder a aquellas obligaciones que haya contraído el Estado, ¿sí? Y que excedan el ejercicio presupuestario, ¿sí? En este caso, al inicio del ejercicio, ¿sí? Se registran hasta la etapa del compromiso. Bien, entonces hablamos de gastos que nacen comprometidos cuando existan obligaciones que haya contraído el Estado y que vayan a exceder el ejercicio presupuestario. Y alguna de estas situaciones, ¿cuándo la vamos a tener? En el caso de la partida de personal con respecto a la planta ocupada, es decir, a la planta que corresponda al inicio del ejercicio a la planta ocupada, ¿sí? Vamos a hacer el registro hasta la etapa del compromiso. En el caso de los servicios, de la partida de servicios no personales, serían los que se originen en el caso de contratos de locación de inmuebles, contratos de servicios de suministro, ¿sí? Que excedan el ejercicio, que tengan una vigencia superior al año, ¿bien? También podemos tener esta situación en el caso de las obras públicas, ¿sí? Acá hablamos específicamente de las obras de prosecución, aquellas obras que no finalizan dentro de un ejercicio, sino que en el caso de obras es muy común ver de que las obras tengan un plazo de ejecución de 2, de 3 años, ¿sí? En este caso, ¿sí? Estamos hablando también de un gasto que nace comprometido y al inicio del ejercicio deberemos registrar, ¿sí? La parte de esta, en este caso de esta obra, de ejecución de esta obra, que vaya a afectar a las partidas del nuevo ejercicio. También tenemos en esta situación la partida de servicios de la deuda, ¿sí? Sabemos que el servicio de la deuda hace referencia a la amortización de capital e intereses, y también, bueno, tenemos los gastos de la deuda, ¿sí? Y esto por los servicios que venzan en el ejercicio, ¿sí? Entonces, al inicio del ejercicio, por los servicios que ya sabemos que van a vencer dentro del ejercicio, vamos a hacer el registro de esta obligación, ¿sí? Del Estado hasta la etapa del compromiso. Bien. Acá también, ¿qué tenemos que recordar? En el caso de nación, ¿sí? Cuando hablamos de gastos que nacen comprometidos, se aplica el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera, ¿sí? Y en este artículo que nos dice que los gastos comprometidos y que no hayan sido devengados al 31 de diciembre, se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Contra los créditos disponibles del nuevo ejercicio. Esto hoy en provincia no es así, ¿sí? Los gastos, estos que nacen comprometidos o los compromisos que no han sido devengados, en el caso de la provincia se aplica la ley de contabilidad que está vigente todavía y que nos dice que se van a constituir residuos pasivos, es decir, que estos gastos que contraídos por el Estado y que exceden del ejercicio van a formar esta partida de residuos pasivos que obviamente nos está significando o dando lugar al registro de un pasivo. Bien, como les dije, la provincia ya está trabajando en un proyecto de ley de administración financiera, el cual, cuando ya sea aprobado, ¿sí? va a utilizar la misma disposición que nación en el caso de estos gastos. Bien, por ahora tenemos esta diferencia con nación en provincia. Bien, ahora pasemos a la siguiente etapa, ¿sí? La siguiente etapa es la etapa del devengado. ¿Y qué implica la etapa del devengado? Ya acá hablamos, ¿sí? De una modificación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? En el patrimonio de una entidad, ¿sí? Y estas modificaciones van a tener incidencia económica e incidencia financiera también, ¿sí? Acá también de qué vamos a hablar, de que ya acá surge una obligación de pago. ¿Por qué surge una obligación de pago? Porque ya se perfecciona aquel contrato, aquel decreto o resolución, ¿sí? que haya dado origen a la obligación del Estado, ¿sí? Y cómo se formaliza o cómo se genera esta obligación a través de la recepción conforme de bienes, o a través de la prestación de un servicio,
o porque se hayan cumplido todas las condiciones que se hayan establecido para el caso de las transferencias, ¿sí? Entonces, cuando ya se hayan cumplido estas condiciones, ya genera una obligación, ¿sí?, para el Estado, ¿sí? Por eso acá hablamos de que surge una obligación de pago. Volvemos a repetir, ¿por qué? Porque el Estado ha recepcionado bienes y ha dado su conformidad, porque ha dado conformidad a servicios que se hayan contratado, ¿bien? ¿Y esto a qué va a dar lugar? A la liquidación del gasto, ¿sí? Y cuando se liquida el gasto, ¿sí?, corresponde simultáneamente la emisión de la respectiva orden de pago, que en el caso de Nación se emite a los 3 días hábiles de haberse devengado el gasto, ¿bien? Hablamos acá que en esta etapa, ¿sí?, se producen modificaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Por qué? Porque, supongamos, si se da conformidad a la recepción de un bien, ¿sí?, ya implica, ¿sí?, en el patrimonio hacer el registro de la incorporación de este bien. Y además, obviamente, tenemos una incidencia financiera porque genera una obligación de pago que más adelante, ¿sí?, se va a tener que cancelar. Y obviamente esta obligación de pago ya genera un pasivo también para el Estado, ¿sí? Entonces acá en este momento del devengamiento vamos a tener operaciones, ¿sí?, que van a dar o van a tener impacto tanto en el estado de situación patrimonial o en el estado de resultado. ¿Bien? Y acá, en esta etapa, ya se produce la afectación definitiva del crédito presupuestario, ¿sí? Como decimos, esto es hablando en Nación. En Nación, por aplicación del artículo 31, en esta etapa, ¿sí?, se produce la afectación ya definitiva del crédito presupuestario. ¿Bien? ¿Y cómo se formaliza, ¿sí?, esta etapa del gasto? Se va a formalizar a través de un remito conforme, ¿sí?, cuando dimos conformidad a los bienes que se estén por incorporar al patrimonio del Estado, a una factura conformada por la prestación de algún servicio, con la emisión de la orden de pago, ya nos da pie al registro del devengado, ¿sí? O también podemos tener una situación de un certificado de obra aprobado, ¿sí?, en el caso de ejecución de obra. Un certificado de obra que ha sido aprobado ya implica un registro en esta etapa del devengado. ¿Bien? Y ahora, y acá, ¿sí?, ¿de qué vamos a hablar en esta etapa? En esta etapa vamos a hablar de la existencia de un hecho económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque como venimos diciendo, ¿sí?, ya se produce un impacto o una incidencia en el patrimonio que va a producir variaciones que ya sean cualitativas o cuantitativas, según lo que explicamos anteriormente, ¿sí? Por eso acá hablamos ya de un hecho económico, ¿sí? Modificaciones cualitativas y cuantitativas del patrimonio y que van a corresponder, ¿sí?, que le va a dar origen a un registro correspondiente. Bien, esto entonces con respecto a la etapa del devengamiento de los gastos. Ahora tenemos por último la etapa del pagado. ¿Qué implica esta etapa? Esta etapa implica la cancelación, ¿sí?, de una orden de pago con independencia, ¿sí?, del medio que se utilice, ¿sí? En esta última etapa de registración de una partida presupuestaria, vemos que acá ya hay un impacto financiero, ¿sí?, porque va a producir un movimiento de fondos. Y acá tiene importancia la intervención de la tesorería. ¿Y cómo se formaliza esta etapa? Esta etapa se va a formalizar a través de la emisión de un cheque, puede ser a través de una transferencia bancaria, a través de la entrega de fondos o valores, ¿sí? Acá es importante hacer hincapié con independencia del medio que se utilice, ¿sí?, la operación ya se va a considerar cancelada, ¿sí? La orden de pago se va a considerar cancelada, sea un cheque, sea una transferencia bancaria, sea la entrega de fondos o valores. ¿Bien? Y como ya dijimos y como estamos analizando, en esta etapa se produce ya un hecho financiero, que como dijimos, sí, se produce ya acá una salida efectiva de fondos del Tesoro del Estado, ¿sí? Bien. Con esta parte, ¿sí?, en lo que acabamos de analizar,
¿sí? Corresponde a las distintas etapas de imputación del gasto. Bien, vimos afectación preventiva, afectación, el compromiso, devengado y pagado. ¿Qué dijimos? Con respecto al compromiso, dijimos que en el caso de provincia, ¿sí? La provincia de Salta considera definitivamente afectada la partida en esta etapa, ¿sí? En cambio, en Nación, ¿sí? La etapa o el devengamiento de un gasto, ¿sí? Es considerado como la imputación definitiva de una partida, ¿sí? Esto como para tener aclaraciones en cuanto a la comparación entre nación y provincia, ¿bien? Bien, ya analizado esto, pasamos a los resultados presupuestarios, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos resultados presupuestarios que podemos obtener? Bien. Los resultados presupuestarios, obviamente, se van a analizar al cierre de la ejecución presupuestaria. Bueno, ahí obtendríamos los resultados presupuestarios del ejercicio, ¿bien? ¿Y cuáles son con respecto a los gastos? Tenemos economía de inversión, ¿sí? Que es la diferencia entre los créditos autorizados o créditos vigentes, menos los gastos comprometidos en el caso de provincia, y menos los gastos devengados en el caso de nación, ¿sí? Por eso están puestas las dos situaciones, ¿sí? Gastos comprometidos y gastos devengados, según, ¿sí? Donde estemos haciendo los registros, ¿sí? ¿Qué nos muestra la economía de inversión? Nos va a mostrar, como dijimos, el crédito autorizado o vigente, que no se afecta en forma definitiva, ¿sí? Es decir, que nos muestra el ahorro de partida respecto de los créditos autorizados por el presupuesto. Y como dijimos, ¿sí? En la clase anterior, al cierre del ejercicio carecen de valor, ¿bien? Acá, como ven, está la opción de créditos autorizados. Si este crédito fue modificado, trabajaremos con el crédito vigente, ¿sí? Para realizar esta diferencia. Bien, otro resultado que vamos a obtener va a ser el de deuda de tesorería. ¿A qué es igual la deuda de tesorería? A los gastos devengados menos los gastos pagados, ¿sí? Gastos devengados que generaron una obligación de pago menos los gastos efectivamente pagados, ¿sí? Esto es tanto para nación como para provincia, ¿sí? ¿Y qué nos muestra entonces? Los libramientos impagos al cierre del ejercicio. Y también pueden ser esta diferencia, puede ser deuda exigible. ¿Cuándo va a ser deuda exigible? Si tiene vencimiento, ¿sí? Si tienen vencimiento al 31 de diciembre, ¿sí? O sea que la deuda exigible forma parte de la deuda de tesorería, ¿sí? Y va a ser exigible, ¿sí? Vamos a poder identificar una deuda como exigible cuando su vencimiento opere al 31 de diciembre del ejercicio. ¿Bien? Bien, ahora veamos otro resultado presupuestario respecto a los gastos, serían los residuos pasivos, que ya hablamos un poco anteriormente, ¿sí? ¿A qué es igual? Al total de gastos comprometidos menos el total de gastos devengados, o sea, los compromisos, ¿sí? No incluidos en órdenes de pago. Y como vimos, residuos pasivos es la denominación que actualmente recibe en provincia esta diferencia. En el caso de nación, como vimos, ¿sí? Se aplica el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera que nos dice que en este caso, ¿sí? Se afecta el crédito del ejercicio siguiente. Para el caso de los gastos comprometidos y que no fueron incluidos en orden de pago, en el caso de nación, se afecta el crédito del ejercicio siguiente. ¿Bien? Entonces, estos son los resultados, ¿sí? Presupuestarios para los gastos. ¿Bien? Ahora veamos cuáles serían los resultados presupuestarios de los recursos, ¿sí? Tenemos que los recursos percibidos, la comparación entre los recursos percibidos y el crédito autorizado, o sea, los recursos que se hayan estimado, ¿sí? Podemos obtener, sí, un excedente de recaudación, si estos recursos percibidos o ingresados son mayores a los recursos que se hayan estimado. Y vamos a tener un déficit de recaudación si estos recursos percibidos o ingresados son menores a los recursos que se hayan estimado en la ley de presupuesto, ¿sí?
En el primer caso, cuando tenemos excedentes de recaudación, cuando vimos las modificaciones presupuestarias, ¿sí? En este caso se puede producir una modificación presupuestaria de ser autorizado y de ser necesario. ¿Y a qué correspondía? O a la incorporación del excedente al presupuesto, ¿sí? Entonces, este excedente de recaudación, de ser necesario y de ser aprobado, autorizado, se puede incorporar al presupuesto, ¿sí? Y en el caso de un déficit de recaudación, de una situación de déficit de recaudación, en este caso hay que analizar al cierre del ejercicio si para cubrir la totalidad de los gastos hicimos uso de disponibilidades que hayan existido al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Esto ya lo van a profundizar un poquito más también cuando avancemos sobre un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, en cuanto a los recursos, podemos tener un excedente de recaudación cuando los recursos ingresados o percibidos sean mayores a los recursos que se estimaron y que están previstos en el presupuesto, que fueron previstos en el presupuesto. Y en el siguiente caso tendríamos un déficit de recaudación cuando estos recursos percibidos o ingresados fueron menores a los estimados. Bien. Entonces, ya con esta parte, ¿sí? Finalizamos lo que hace a la ejecución presupuestaria propiamente dicha, ¿sí? Acá ya al cierre del ejercicio podemos determinar estos resultados y poder obtener un primer análisis presupuestario, ¿sí? De la ejecución de un presupuesto que fue aprobado, ¿bien? Entonces, ahora, analizando estos resultados también, ¿sí? Vamos a poder avanzar a la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la de seguimiento y evaluación, ¿sí? Esta etapa de seguimiento y evaluación del presupuesto aprobado al inicio del ejercicio, como venimos diciendo, se realiza a través de las ejecuciones presupuestarias, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca acá? Lo que se busca es medir los resultados físicos y financieros que se hayan obtenido y cuáles son los efectos que pudieron producir o que han producido. Y acá es importante, ¿sí? La labor que realiza la oficina de presupuestos, ¿sí? Que es la que tiene a su cargo realizar este seguimiento y esta evaluación con respecto a las ejecuciones presupuestarias de las distintas entidades, ¿sí? Que comprenden o que son integrantes de este presupuesto. Y para esto, la oficina de presupuesto es la que va a solicitar las presentaciones de estas ejecuciones trimestrales, que pueden ser de estas ejecuciones presupuestarias, que pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales también. ¿Bien? Bien. Ahora veamos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las distintas etapas que comprenda este seguimiento o esta evaluación del presupuesto? Por un lado podemos tener un primer paso, ¿sí? Que sea la medición de los resultados obtenidos y de los efectos producidos, ¿sí? Aquí van a entrar a jugar los conceptos de eficiencia y eficacia, ¿sí? Con los que de eficiencia y eficiencia en lo que refiere a la provisión de bienes y servicios, ¿sí? Y también el grado de eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos que se hayan previsto en el plan de gobierno, ¿sí? Que se aprobó, considerando el impacto o el alcance de los resultados que se hayan obtenido, tanto en el ámbito de cada una de las jurisdicciones y viendo de que estas jurisdicciones hayan cumplido realmente con las metas y los objetivos que se hayan planteado. Por ejemplo, ¿qué podemos medir acá? Si se haya planteado una meta de reducción de la mortalidad infantil en poblaciones aborígenes. Bien, acá es donde se va a poder analizar, ¿sí? O donde corresponde medir si este objetivo realmente se pudo cumplir, ¿sí? Si y con qué grado de eficiencia y con qué grado de eficacia se pudo cumplir con este objetivo, o si realmente no se alcanzó, ¿sí? Las metas que estaban previstas. Bien, esta sería una primera etapa de análisis. Le seguiría una segunda etapa que sería la de comparar los resultados programados
con los resultados ejecutados. Como venimos hablando, acá ya hablamos del grado de eficacia. Y de esta comparación, ¿sí?, van a surgir las variaciones que tienen que ser analizadas para poder determinar cuáles fueron sus causas, ¿sí? Y una vez que se determinan las variaciones y sus causas, hay que definir y establecer cuáles serían las acciones correctivas más adecuadas, ¿sí?, para poder subsanar esta situación. Los informes, ¿sí?, que vayan a contener estas acciones correctivas deben tener un sustento técnico, ¿sí? Todo en materia presupuestaria tiene que tener o tiene un sustento técnico, ¿sí?, que permita en este caso que dé lugar a la retroalimentación de las distintas entidades o jurisdicciones que tienen a su cargo la ejecución presupuestarias. Por ejemplo, alguna de las propuestas que pueden incluir estos informes de acciones correctivas pueden ser que se reformulen las políticas que han sido fijadas. Supongamos en el caso de que hablábamos recién del ejemplo de reducción de la mortalidad infantil en poblaciones aborígenes, en el caso de que no se hubiera llegado, ¿sí?, o no se estaría llegando al objetivo que estaba previsto, a cumplirlo en la medida que estaba prevista, ¿sí?, se puede plantear que se reformule esta política, ¿sí?, y decir, bien, no llegamos durante el ejercicio, no vamos a llegar a cumplir la meta prevista, y readecuarlo, ¿sí?, a números, a metas que realmente se puedan llegar a alcanzar durante el ejercicio. También se pueden sugerir que se busquen nuevas fuentes de financiamiento cuando vemos que las que estaban afectadas a este objetivo no van a ser suficientes, ¿sí? También se puede sugerir o establecer que se reasignen recursos materiales y humanos cuando vemos que quizá no contamos con la cantidad de personal o con la cantidad de medios que son necesarios para poder cumplir con estos objetivos, y por eso está el proceso de cumplimiento se encuentra lento o retrasado, ¿sí? O hasta a veces se puede llegar a tomar la decisión de decir, bien, este programa es imposible ejecutarlo, ¿sí?, y suspender este objetivo, suspender la ejecución de este programa, ¿sí? Entonces el informe final que puede llegar, que da lugar, ¿sí?, la determinación de estas variaciones y su causa, tiene que llegar a esto que acabamos de aclarar, a estos lineamientos, a estas recomendaciones. Bien. Como vimos entonces, esto nos permite observar también qué tan confiable fueron las programaciones presupuestarias que hicimos, que vimos que durante la ejecución, al inicio, ¿sí?, después de la formulación y antes de realizar la ejecución presupuestaria, teníamos que realizar esta acción, que es la de la programación presupuestaria, ¿sí?, que vimos que no solamente es financiera, sino también física, ¿sí?, cuántos bienes y servicios es necesario producir y con qué recursos contamos, ¿sí? Acá vemos cuál es la importancia de estas programaciones presupuestarias, que también se pueden haber visto o se pueden ver afectadas por cambio en las políticas de gobiernos o por procedimientos. O sea, este año fue un año, este ejercicio 2020 que ya está finalizando, ¿sí?, fue un año donde las programaciones presupuestarias que se realizaron al inicio del ejercicio, obviamente después de marzo quedaron sin efecto, quedaron como imposibles de alcanzar y se tuvieron que ir readecuando, ¿sí? Ustedes saben de que al haber estado en cuarentena, el hecho de que los comercios no podían trabajar, ¿sí?, con la capacidad que lo hacían anteriormente, todo esto redujo la recaudación, ¿sí?, la recaudación impositiva, que es el sustento que tiene el Estado, tanto nacional como provincial, para afrontar sus gastos, ¿sí? Entonces vemos cómo una situación como esta pudo afectar, ¿sí?, a las programaciones presupuestarias que se hicieron al inicio del ejercicio, y estas programaciones presupuestarias tuvieron que ir adecuándose al día a día de cómo iba surgiendo, ¿sí?, cómo iba avanzando este caso de la cuarentena por la cual tuvimos que
pasar. Y acá jugó un papel muy importante también el principio de la flexibilidad del presupuesto, ¿sí? De que no tiene que ser un presupuesto rígido, sino que permita realmente adecuarse a situaciones como esta, que en este caso fue una situación imprevista. ¿Bien? Esto entonces con respecto a las distintas etapas que comprendería este seguimiento y evaluación. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el marco legal? ¿Sí? ¿Dónde está establecido, ¿sí?, este seguimiento, esta evaluación? Ya la ley de administración financiera, como vemos en su artículo 44, ya establece que la Oficina Nacional de Presupuesto va a evaluar la ejecución de los presupuestos de la Administración Nacional, tanto en forma periódica durante el ejercicio como al cierre del mismo, ¿sí? Generalmente las ejecuciones presupuestarias se presentan en forma trimestral, ¿sí? Y para que la oficina de presupuesto pueda realizar esta tarea de evaluación, las distintas jurisdicciones y entidades deben suministrar la información sobre su gestión, ¿sí? Y como vimos, no solamente financiera, sino también de la parte física. Y a fin de que la oficina de presupuesto pueda ir analizando la información y, como vimos, determinando las variaciones, haciendo comparaciones y verificando o determinando cuáles fueron las causas de estas variaciones. Y es la oficina de presupuesto la que, en función a este trabajo, va a tener que realizar un informe con recomendaciones para las distintas entidades y jurisdicciones que tienen a su cargo la ejecución del presupuesto, como también para las autoridades superiores. ¿Bien? También la ley de administración financiera, ¿sí?, ya prevé en el sistema de contabilidad gubernamental que la cuenta de inversión debe presentar un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y que muestre los respectivos resultados operativos, económicos y financieros. Acá vemos la importancia que tiene la cuenta de inversión, ¿sí?, que es un instrumento para poder evaluar la gestión del Estado, ¿sí? Y dentro de su compendio, la cuenta de inversión tiene que presentar este informe de gestión de todo el sector público al cierre del ejercicio. ¿Y qué va a contener este informe, ¿sí? ¿O qué es lo que debe incluir también la cuenta de inversión? Nos dice que debe incluir comentarios sobre, como veníamos analizando, el grado de cumplimiento de los objetivos y de las metas que se hayan previsto en el presupuesto que se haya aprobado, ¿sí? Cómo se comportaron los costos y los indicadores de eficiencia de la producción pública, ¿sí? Cómo se supieron aplicar los recursos, ¿sí? Si estos recursos se aplicaron de la mejor manera a fin de evitar mayores costos. Y también la gestión financiera del sector público nacional, ¿sí? Todos estos informes se realizan en función, ¿sí? Es importante recalcar acá que son los distintos organismos los que tienen que suministrar la información, y esta información tiene que ser oportuna para poder tener también un análisis y una evaluación que sea oportuna y permita, ¿sí?, en el caso que estemos hablando durante la ejecución presupuestaria, que se puedan dar medidas correctivas, ¿sí? Y bueno, igualmente al cierre del ejercicio, ¿sí?, cuando ya tenemos todo el presupuesto consumado, es muy importante esta información para poder consolidar, ¿sí?, para poder consolidar ya la información de cierre de todo el sector público, que, como dijimos, esta parte va a estar a cargo de la Oficina de Presupuesto. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿quiénes son responsables, ¿sí?, las responsabilidades que hay durante esta etapa de evaluación? Por un lado, vamos a tener a las unidades ejecutoras de los programas, ¿sí? Estamos hablando acá de las distintas jurisdicciones y entidades, ¿sí?, las que tengan a su cargo la parte operativa o directamente de gestión. Si cumplieron con las normas técnicas, si realizaron una correcta utilización de los recursos, si emitieron los informes en forma oportuna, ¿sí? Esto sería la autoevaluación que tendrían que hacer estas unidades ejecutoras.
En cuanto a las autoridades de la jurisdicción o entidades, ¿sí? Intervienen para evaluar la correspondencia entre las políticas que se hayan fijado en el presupuesto y la producción que hayan realizado cada una de estas unidades ejecutoras, si se cumplió adecuadamente con la gestión, si se cumplieron los lineamientos fijados por el gobierno, ¿sí? En cuanto a la asignación y la provisión de bienes y servicios. ¿Bien? Esta evaluación queda a cargo de las autoridades de cada jurisdicción. Y tenemos también la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto, que es, como dijimos, la que tiene que recibir esta información de las distintas jurisdicciones, va actualizando su base de datos y de esta manera va realizando una evaluación sintética ya de toda la administración nacional consolidada, ¿sí? Este informe, ¿sí? Nos va a ir mostrando si se cumplen las metas físicas, si se cumplen las metas financieras que se hayan programado, ¿sí? Y también, como dijimos, la parte importante, ver estas variaciones y analizar las causas y emitir o realizar un informe respecto a las medidas correctivas que se propongan. ¿Bien? Entonces, acá acabamos de ver cuál sería el grado de responsabilidad que tendrían cada una de estas partes intervinientes, ¿sí? En la elaboración de información. ¿Bien? Bien. Y acá, ¿cuál es el producto? ¿Sí? ¿Dónde queda plasmada este proceso de seguimiento y evaluación? Este proceso va a quedar plasmado o puede quedar plasmado en minutas o informes preliminares, ¿sí? Que hagan referencia a la gestión presupuestaria, por ejemplo, mensual, o al boletín fiscal. En el boletín fiscal generalmente se presenta información en forma trimestral, ¿sí? En los informes de ejecución física y financiera, ¿sí? Como vimos, generalmente la información se analiza en forma trimestral, salvo necesidad que haya en algún momento de tenerla, ¿sí? O de pedir una información de manera mensual, ¿sí? Entonces tenemos que se pueden emitir informes preliminares, se realiza el registro de la información en un boletín fiscal, se informa la ejecución financiera, tanto de recursos como de gastos, y se evalúa que se esté cumpliendo, ¿sí? Con las distintas normativas establecidas por la Oficina de Presupuesto y también con normativas legales que estén establecidas, como por ejemplo tenemos la ley de responsabilidad fiscal que determina parámetros en cuanto al endeudamiento, en cuanto al nivel de personal, ¿sí? De gastos en personal. Entonces se puede ir evaluando esta información. También se puede plasmar en un informe de inversión pública. Este informe de inversión pública va a ser anual y nos va a mostrar toda la inversión en infraestructura, ¿sí? Que haya realizado el Estado. También vamos a tener un informe sobre la evaluación de los resultados de la gestión, ¿sí? Y vimos que los resultados de la gestión, ¿dónde van a estar informados? ¿Sí? Van a estar informados dentro de la cuenta de inversión, ¿sí? Que como vimos tenía que tener un apartado especial donde nos esté mostrando o esté analizando, haciendo comentarios respecto a los resultados de la gestión. Y también es importante, ¿sí? Que este seguimiento y evaluación se vuelque en un sitio de consulta para los ciudadanos y se realicen respuestas a las consultas que los ciudadanos puedan realizar, ¿sí? Y esto, ¿cuál es el basamento que tiene esto? Es el principio de transparencia de la información pública, ¿sí? Y esto está establecido en la ley 27.275, ¿sí? Que establece el derecho de acceso a la información pública. A través de esta normativa se garantiza el derecho de acceso a la información pública, promueve también que los ciudadanos participen, ¿sí? Observando y mirando estos informes, y también lo que busca es garantizar la transparencia de la gestión del Estado, ¿sí? Entonces vemos cómo acá es importante, ¿sí? Que todo ciudadano tenga acceso a información que lo mantenga al tanto de la gestión del Estado.
por lo cual esta información, ¿sí?, tiene que estar redactada, ¿sí?, tiene que plasmarse en forma clara para que pueda ser entendible, no solamente por los legisladores o las personas idóneas en esta temática, sino para cualquier ciudadano. ¿Bien? Entonces estos son los distintos medios a través de los cuales se puede volcar, ¿sí?, o se puede transmitir la evaluación que se hace sobre la gestión. ¿Bien? Bien, ¿y quiénes son los destinatarios, ¿sí?, de la información de esta evaluación presupuestaria? Como vimos, las mismas unidades ejecutoras, que son las que tienen a su cargo la ejecución del presupuesto y pueden ir evaluando si realmente están cumpliendo con los criterios de eficiencia, de eficacia, si están cumpliendo con los objetivos y metas que se han fijado inicialmente en el presupuesto. También las autoridades de cada entidad y las autoridades superiores, que son las que tienen a su cargo velar por el cumplimiento de las políticas de gobierno. ¿Bien? También uno de los destinatarios de la información va a ser el Congreso de la Nación, que es el que puede solicitar informes en cualquier momento durante el ejercicio presupuestario, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo tiene que salir a brindar toda la información requerida y necesaria. Y también, ¿sí?, esta información puede tener como destinatario ámbitos académicos, nacionales o internacionales, como las universidades, fundaciones sin fines de lucro, instituciones varias, y como dijimos anteriormente, ¿sí?, el mismo ciudadano, ¿bien? Y esto por el derecho de acceso a la información pública del cual acabamos de hablar, ¿bien? Entonces, con esta parte ya finalizamos lo que sería el proceso, las distintas fases de ejecución presupuestaria. Y acá vemos en esta etapa de seguimiento y evaluación, a través de esta etapa el Estado va a poder observar si está cumpliendo o si cumplió con las políticas que se han fijado en el presupuesto y que el Congreso aprobó inicialmente, ¿sí? Y si convierte en un producto de información importante, ¿sí?, que como acabamos de ver para distintos organismos y para la misma administración pública. Y también es importante acá recalcar, ¿sí?, de que esta evaluación presupuestaria le va a servir esencialmente, ¿sí?, a los ciudadanos, aquellos ciudadanos que tengan interés en interiorizarse respecto, ¿sí?, a cómo el Estado viene cumpliendo con todas aquellas políticas de gobierno que obviamente lo tienen como beneficiario final, ¿sí?, como beneficiario final de todas las acciones de gobierno que se desarrollen durante el ejercicio presupuestario. ¿Bien? Bien, entonces, acá ya damos por finalizada esta etapa, esta presentación. Voy a ver si... voy a ver algunas de las consultas que hay. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Si implica que un crédito se afecte, que no se puedan usar esos fondos para otra cosa. Acá la consulta del alumno Cejas. Si implica que un crédito que se afecte, que no se puede usar esos fondos para otra cosa. Así es, cuando se afecta, ¿sí?, ya queda reservado específicamente para un gasto determinado y por un concepto ya también determinado, ¿sí? Como vimos esto, la afectación, la dijimos que se realiza, ¿sí?, en la etapa del compromiso, por el monto total del compromiso que haya asumido el Estado. Y cuando llegamos a la etapa del devengamiento, ¿sí?, por el importe, ¿sí?, que ya genere una obligación de pago para el Estado, ¿sí? Acá, Karina Ovejero me pide que recordemos lo que es economía de inversión. Bien, la economía de inversión dijimos que era la diferencia entre el crédito autorizado o crédito vigente, si hubiera tenido modificaciones, ¿sí?, menos los gastos comprometidos en el caso de provincia o gastos devengados en el caso de nación, ¿sí?, según dónde estemos ubicados. Bien,
Y la economía de inversión nos muestra el crédito autorizado o el crédito vigente, como dijimos, que no se haya afectado en forma definitiva. Bien, como dijimos, en el caso de provincia, a la etapa del compromiso, o en el caso de provincia, al nivel del devengamiento del gasto. Y nos va a mostrar un ahorro de la partida, y este ahorro, ¿sí? Este ahorro es al nivel del crédito autorizado, y este ahorro al cierre del ejercicio va a carecer de valor. Bien, ahora, los resultados presupuestarios de los recursos se hacen siempre al cierre del ejercicio. Sí, al cierre del ejercicio vamos a tener ya en forma definitiva, ¿sí? El resultado final. Durante el ejercicio, si presentamos ejecuciones trimestrales, ¿sí? Iremos haciendo el recurso ingresado efectivamente en un trimestre con el estimado para ese trimestre según la programación financiera que se haya aprobado. Podemos ir viendo ahí un resultado en cuanto a los presupuestos adecuado a esta programación financiera. Pero al cierre del ejercicio vamos a tener realmente si hubo un déficit o un superávit de recaudación respecto al crédito autorizado en el presupuesto. Bien, no sé si quedan aclaradas estas dudas, ¿sí? Después creo que quedaron algunas consultas pendientes en la clase anterior. A ver si las tengo por acá. Había una consulta que era de Franco Figueroa, que decía a qué se refiere con la descentralización de la ejecución. Habíamos visto en este caso que durante la programación de la ejecución presupuestaria había una centralización operativa y una centralización normativa y una descentralización operativa, ¿sí? La centralización normativa de la ejecución presupuestaria dijimos que queda en cabeza de la Secretaría de Hacienda, que es la que va fijando la programación presupuestaria trimestral, donde va fijando hasta cuánto me puedo comprometer o el Estado se puede comprometer en un determinado trimestre, ¿sí? Y cuántos son los recursos que se van a disponer para poder afrontar ese compromiso, ¿sí? Entonces es la Secretaría de Hacienda la que va fijando estos topes o estos techos, ¿sí? Y la ejecución, ¿sí? Propiamente dicha, ¿sí? Va a estar a cargo de cada una de las entidades o jurisdicciones a través de sus unidades ejecutoras, ¿bien? Por eso decimos que hablamos de una centralización normativa en cabeza de la Secretaría de Hacienda que va aprobando las programaciones presupuestarias o las va adecuando a la realidad, ¿sí? Y son las distintas unidades o entidades o jurisdicciones las que van a llevar a cabo, ¿sí? Esta programación presupuestaria, van a tratar de adecuar sus acciones al cumplimiento de esta programación presupuestaria, ¿sí? Después había otra consulta de Diego Maita que decía qué pasa si el Estado no percibe, o sea, o no recauda lo que tendría que haber recaudado, por ejemplo, multas, y tendría que haber cobrado por mandato de alguna ley y no lo hizo. Bien, nosotros sabemos que el criterio de registro de los recursos, tanto para nación como provincia, es el percibido, ¿sí? Los recursos se ingresan cuando se registran cuando efectivamente hayan ingresado al tesoro del Estado, ¿sí? Y habíamos visto que es importante también la etapa del devengamiento de los recursos, ¿sí? Y cuándo podemos estar en condiciones del registro contable, ¿sí? Estoy hablando del registro contable, del devengamiento de recursos. Habíamos dicho justamente cuando exista una normativa que lo avale o un contrato que especifique este derecho que tenga el Estado a cobrar determinada suma de dinero por un concepto determinado, ¿sí? Cuando exista una ley impositiva, ¿sí? Que le genere y que esté avalando este derecho del Estado, ¿bien? En este caso es importante aplicar, ¿sí? Estas recomendaciones técnicas de las que habíamos hablado, ¿sí? Esta situación que me va a permitir, mientras estemos avalados por una normativa legal o por un contrato, por algo que, como les acabo de decir, realmente verifique este derecho del Estado, contablemente podremos registrar un derecho a cobrar del Estado, ¿sí?
contablemente podremos hacer registro de este derecho a cobrar. Bien, no así el registro presupuestario, que lo vamos a hacer, ¿sí?, cuando efectivamente haya ingresado, ¿sí?, el dinero o los fondos al Estado, ¿sí? En este caso, entonces, de estas multas, sí, que obviamente las multas se determinan, ¿sí? Hay un instrumento que ya establece el derecho del Estado al cobro. Si no se cobró, ¿sí?, no está de más y correspondería, ¿sí?, el registro de este crédito a favor del Estado, ¿bien? Hacer un registro de un derecho a cobrar, de un crédito a cobrar a favor del Estado, y seguirlo contablemente hasta que efectivamente, ¿sí?, produzca un ingreso en el tesoro del Estado. Bien, bueno, esa creo que eran las dos consultas que habían quedado de la clase anterior. Bien, entonces, habiendo finalizado esta etapa, ¿sí?, podemos ya pasar a la parte práctica, ¿sí?, al desarrollo ya de la parte práctica. No sé, Julio, si ya estás preparado. Perfecto, perfecto, Paula. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Realmente quedó todo muy claro. Vamos a continuar ahora con un ejercicio práctico y tratando de plasmar todo lo que la contadora Burgos expuso en su clase. Lo vamos a tratar de plasmar en varios ejercicios prácticos, no es uno, para ver las distintas maneras de registrar las etapas tanto de los recursos como las etapas del gasto. Así que vamos a empezar con nuestro ejercicio. Ahora mismo vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Al final de la clase vamos a hacer todas las aclaraciones que sean necesarias con respecto a la presentación de la monografía, y también con respecto al cuestionario teórico práctico que ustedes como alumnos de este seminario tienen que rendir para poder aprobarlo, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para aclarar al final de la clase. Así que vamos ahora directamente al desarrollo de un trabajo práctico que se les envió esta mañana. Espero que todos los tengan, así sea más fácil para ustedes ir desarrollándolo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver el práctico que nos compete en el día de hoy. Bien. Se trata de un ejercicio vamos a ubicarnos temporalmente. Se trata de operaciones que realiza un municipio. En este caso, un municipio puede ser de nuestra provincia, un municipio ficticio, Buenaventura. Durante el ejercicio 2019, en función de las mismas, efectuó los registros presupuestarios correspondientes. Bien, vamos a empezar primero con una operación que tiene que ver con la ejecución presupuestaria de recursos, ¿sí? Recordemos que la ejecución presupuestaria de recursos, ya como lo dijo la contadora Burgos, lo único que no reviste mucha complejidad, ya que la ley que se aplica, la normativa vigente en nuestra provincia, estipula que para el caso de la ejecución de los recursos se tenga en cuenta los recursos presupuestados, los recursos efectivamente percibidos y la diferencia entre los recursos percibidos y los recursos presupuestados, ¿sí? Entonces, como que van a ser lo que vamos a analizar, las distintas etapas, podríamos decir, en la ejecución presupuestaria de recursos. Distinto es el tema de la ejecución presupuestaria de gasto, que lo vamos a ver en los ejercicios siguientes, ¿sí? Primero, entonces, nos situamos en el municipio, y el enunciado de la operación número 1 dice: usted es el responsable de la oficina de presupuesto del municipio y en virtud de la legislación vigente deberá confeccionar la ejecución presupuestaria de los recursos por el criterio del percibido y considerando la clasificación por rubro.
Bien, tal como lo decía la contadora Burgos, tanto la provincia como en este caso como la nación toma los recursos, hace la registración presupuestaria cuando se perciben efectivamente esos recursos, cuando el dinero, podemos decir, ingresa a las arcas del Estado. Allí se estaría produciendo la registración de los recursos de nuestra ejecución presupuestaria. Bien, vamos a ver de qué operaciones se trata entonces en nuestro primer ejercicio. Y tenemos en cuenta que nos situamos temporalmente, no estamos hablando del ejercicio 2019, y dice que los ingresos derivados por transferencias intergubernamentales alcanzaron en el ejercicio la suma de 95.000 pesos, con motivo del crecimiento de lo operado en la economía nacional. Bien, ese sería nuestra primer tarea, ¿verdad? Antes de eso vamos a visualizar cuáles fueron los recursos presupuestados para el año 2019. Y acá tenemos en nuestra tablita, tenemos que los ingresos tributarios, que están compuestos, recuerden que estamos en los ingresos por rubro, están compuestos en este caso de nuestro práctico, por el impuesto inmobiliario, se había presupuestado por 38.000, el impuesto automotor se había presupuestado por 20.000, la coparticipación impositiva por 90.000, tasas de inspección por 1.000 pesos. Dentro de los ingresos no tributarios, que serían los canos de riego, por ejemplo, se había presupuestado por 1.000 pesos, las transferencias corrientes por 1.000, recursos propios de capital por 2.000. Recordemos que los recursos propios de capital son los que obtiene en este caso el municipio cuando se desprende de bienes propios, ¿verdad? Transferencias de capital por 8.000, obtención de préstamos por 25.000, y disminución de caja y banco por 4.000. Esta disminución de caja y banco correspondería al resultado positivo del ejercicio anterior que quedaron en las cuentas bancarias del municipio, ¿sí? Entonces, que van a ser utilizados, se presupuestaron también para este ejercicio. Entonces, vamos con el primer apartado, que decía, vamos a ver, ¿qué era lo que decía el primer apartado? En el año 2018, los ingresos derivados por las transferencias intergubernamentales alcanzaron en el ejercicio la suma de 95.000 con motivo del crecimiento operado en la economía nacional. O sea que lo que nos está diciendo el punto 1 es que lo que nosotros habíamos presupuestado de que iba a ingresar por coparticipación impositiva por 90.000, realmente ingresaron 95.000. ¿Por qué? Porque hubo una mejor situación económica a nivel nacional, lo que permitió ese ingreso, digamos que ingresó de más de lo que habíamos presupuestado, ¿verdad? Entonces, lo que percibimos durante el ejercicio 2019 por coparticipación fue de 95.000 pesos, ¿sí? Bien. Vamos a nuestro siguiente punto. Acá nos dice que durante el ejercicio 2018 se firmó un convenio con los vecinos del barrio El Progreso, quienes aportarían 12.000 pesos para la construcción del cordón cuneta en el barrio. La obra se desarrolló durante el ejercicio 2019 y del financiamiento previsto ingresaron a la comuna 8.000 pesos durante el año 2019 y la diferencia en el ejercicio anterior. Esto es claramente un ejemplo de transferencia que se hacen desde el sector privado hacia el sector público. O sea, la comunidad llegó a un acuerdo con el municipio para la realización de las obras de cordón cuneta en el barrio. Entonces la comunidad se comprometió a ingresar a la municipalidad la suma de 12.000 pesos. De esos 12.000 pesos, ¿qué nos dice el práctico? Nos dice que de los 12.000 pesos que se había comprometido en el 2018, 8.000 ingresaron en el 2019 y la diferencia, o sea, los 4.000 pesos restantes, se habían ingresado en el año 2018. Bien, entonces, esa obra que fue un acuerdo entre la comunidad y el municipio,
por 12.000 pesos se concreta durante el año 2019. Entonces vamos a registrar ese recurso que proviene de la transferencia de capital que acá habíamos presupuestado para el año 2019, transferencia de capital por 8.000, y realmente se percibieron 8.000 pesos de la transferencia de capital, ¿sí? Entonces, registramos el percibido, los 8.000, y también nos dice que los 4.000 restantes para completar el total de obras, o sea, para completar los 12.000, eso ya habían sido ingresados en el ejercicio 2018. Por lo tanto, también tenemos que, suponemos que ese dinero estaba en las cuentas de la municipalidad, y lo tenemos reflejado acá en nuestro presupuesto. Entonces, vamos a registrar también ese ingreso por 4.000 que corresponde a la disminución de caja y banco, ¿sí? Porque, como dijimos, la obra se va a realizar durante el año 2019 y se va a utilizar el total de lo que se había presupuestado y acordado, digamos, con los vecinos, o sea, los 12.000 pesos. Los 4.000 que ya se habían ingresado en el año anterior, más los 8.000 que ingresaron en este año en curso, ¿sí? Bien. El punto C dice, en concepto de tasa de inspección se refleja un déficit de recaudación del 10%. Nosotros habíamos presupuestado para el año 2019 una tasa de inspección, ¿por cuánto? Una tasa de inspección por 1.000 pesos, ¿sí? De los cuales nos dicen que ingresó un 10% menos, o sea que se recaudaron. ¿Cuánto se recaudaron en el año 2019 por tasa de inspección? 900 pesos, ¿sí? Bien, continuamos. En concepto de canon de riego se recaudó 1.200. Vamos a nuestro canon de riego y vemos que tenemos canon de riego, habíamos presupuestado por 1.000 y realmente ingresaron 1.200 pesos. Se percibieron 1.200 pesos. Bien. ¿Qué más? En el caso de vamos a ver el siguiente punto, nos dice, con respecto a la cobranza del impuesto inmobiliario, se estableció un programa de incentivo fiscal. Mediante el mismo se reduciría el pago en concepto de multa e intereses, motivo por el cual ingresó un 5% más de lo previsto, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestro impuesto inmobiliario, que nosotros habíamos presupuestado por 38.000 pesos, debido a la política que implementó el municipio durante el año en curso, a través de incentivos fiscales para que la gente abone el impuesto mediante la reducción de multa e intereses, lo que redundó en que se recaudara un 5% más de lo previsto, ¿sí? Entonces, en el concepto de impuesto inmobiliario, tenemos que se percibió durante el año 2019 un 5 más de lo previsto de esos 38.000, o sea que se percibió 39.000, perdón, ¿dónde está? Acá es un 10% más, disculpen el error, vamos a ver. Sería, se percibió un 10% más, ¿sí? Bien. En el punto F dice, en materia de tributo a la recaudación de automotores se recaudó un 80% más de lo previsto. Otra cosa también que derivó seguramente de la política implementada por el municipio, en este caso hubo una recaudación en menos del impuesto automotor, ¿verdad? De los 20.000 que se había programado recaudar, solo se recaudaron 16.000 pesos, ¿sí? Se recaudó un 80% de lo previsto. Y por último dice que se suscribió un préstamo con la entidad financiera Financor por 25.000 pesos con un año de gracia para el pago del capital. Esto también
forman parte de nuestro recurso presupuestado. Habíamos presupuestado durante el ejercicio 2019 que íbamos a obtener préstamos por 25.000 y realmente se concretó esa operación durante el año en curso, por lo tanto tenemos que registrar nuestros préstamos, la obtención de ese préstamo por 25.000, ¿sí? Bien. Continuamos con el práctico. Vemos que con respecto a transferencias corriente y que se habían presupuestado por 1.000 y recursos propios de capital que se habían presupuestado por 1.000, no se llegó a concretar esa recaudación. Por lo tanto, durante el año 2019 no se percibió nada por esos conceptos, tanto de transferencia corriente como recursos propios de capital. ¿Sí? Esto nos da un total al final del ejercicio de 190.000 pesos que se recaudaron. ¿Sí? Bien, como habíamos dicho anteriormente, nuestra ejecución presupuestaria de recursos tenía que contemplar, siempre y cuando no haya modificaciones al presupuesto, nuestro crédito original y nuestro crédito y los recursos realmente percibidos durante el ejercicio. Además, teníamos que nos dice la legislación que debemos incluir una columna que nos refleje los excedentes o déficits de recaudación en cuanto a nuestra ejecución presupuestaria de recursos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, a calcular ahora si hubo déficits o excedente de recaudación en nuestro periodo fiscal, ¿sí? Entonces, vamos a ver, acá tenemos el total de nuestros recursos percibidos durante el año 2019 y vamos a calcular nuestros excedentes o déficit de recaudación. Tal como lo mencionaba la contadora Burgo en su exposición, estos son los resultados horizontales de la ejecución presupuestaria de recursos. Y vamos a calcularlo. Tanto vimos como en la parte impositiva, en nuestros recursos tributarios teníamos tanto como podemos observar, se percibió durante el ejercicio más de lo que se había presupuestado, por lo tanto vamos a tener un excedente de recaudación de 1.900. En el caso del impuesto automotor, nuestros recursos fueron, el dinero realmente ingresado por el impuesto automotor fue menor a lo que se había presupuestado, por lo tanto vamos a tener un déficit de recaudación de menos 4.000. Con respecto a la coparticipación impositiva, vemos que de acuerdo a la situación, a la buena situación económica nacional, ingresaron más recursos por esa vía, por lo tanto vamos a tener un excedente de recaudación de 5.000. Y como tasa de inspección vimos que no se llegó a lo que habíamos estipulado presupuestariamente, se recaudó solo 900, entonces tenemos en este caso un déficit de recaudación de 100. Con respecto al canon de riego, vemos que se recaudó un 20% más de lo estipulado, entonces vamos a tener acá un excedente de recaudación. Y con respecto a las transferencias corrientes y recursos propios de capital, vemos que fue ineficiente nuestra recaudación en estos dos conceptos, por lo tanto tenemos un déficit de recaudación por los importes mencionados, 1.000 y 2.000 pesos. En las partidas siguientes, transferencias de capital, obtención de préstamos, emisión de caja y banco, vemos que se comportaron como lo recaudado, lo percibido se comportó como lo habíamos presupuestado. Por lo tanto, allí no vamos a tener ni excedente ni déficit, ¿verdad? Bien, de esta manera hemos concluido nuestro primer ejercicio de ejecución presupuestaria de recursos. Vimos que no hubo modificaciones al presupuesto, por lo tanto no registramos nada en modificaciones presupuestarias.
Vimos los resultados de esa ejecución, siempre como se decía, que se calculan al final del ejercicio. En este caso vimos que tuvimos en algunas partidas excedente de recaudación y en otras tuvimos déficit de recaudación, ¿sí? Bien, continuamos con el práctico entonces. Vamos a ver lo que sería el práctico la operación número 2, también continuando con la ejecución presupuestaria de recursos, y vamos a seguir de la misma manera, viendo lo que se había presupuestado para el ejercicio 2019. En este caso vamos a leer el enunciado. Dice: como responsable de la oficina del presupuesto del municipio, deberá confeccionar la ejecución presupuestaria de los recursos por el criterio del percibido y confeccionándolo, considerando la clasificación por rubro, ¿sí? Bien. Como conceptos presupuestados durante el año 2019 tenemos, obviamente son operaciones distintas. En este caso, el total de recursos para el año 2019 era de 1.490.000. Estaba compuesto por ingresos tributarios municipales por 300.000, esos estaban originados por ingresos tributarios del ejercicio. Julio, disculpa, Sí, un segundito. No sé sí, si te decime. parece avanzar sobre un ejercicio de la parte de gastos por el tema Sí, de me los parece tiempos, bien. digo. Sí, Y sí, sí, me después parece. ya vemos si podemos un ejercicio más de recursos. Bien, perfecto, Paula. Bueno, esto es muy similar al anterior, no se preocupen porque le vamos a enviar las soluciones, así que vamos a continuar con los ejercicios de ejecución presupuestaria de gastos, ¿sí? Bien, la operación número 3 ya tiene que ver con lo que sería una partida para ver la ejecución presupuestaria de gastos y sus diferentes etapas. En este caso, la partida se trata de la partida servicios no personales, ¿sí? Partida de egreso, y vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Dice: la partida de servicios no personales tiene asignado un crédito presupuestario de 50.000. Entonces, vamos a nuestra ejecución presupuestaria y tenemos que el crédito original para partida de servicios no presupuestarios, para servicios no personales, es de 50.000, nuestro crédito original. Bien, el punto B nos dice: en el mes de marzo de 2019 se iniciaron los trámites y se contrató el servicio de limpieza para el Museo Arqueológico de Alta Montaña, formalizándose un contrato por 24.000 pesos por 24 meses con la empresa Limpito Sociedad Anónima. Mes de marzo incluido. Los pagos mensuales se hacen el día 10 del mes siguiente. Bien, en este caso podemos hacer una línea de tiempo y ver qué es lo que realmente nos interesa de este contrato que se hace durante el ejercicio. Vemos en principio que se trata de un contrato por 2 años, pero realmente a lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que se va a ejecutar de nuestro ejercicio en curso, ¿verdad? O sea, de lo que queda del año en curso. Si nuestro ejercicio empezó nuestro ejercicio del 2019 y empieza el contrato en el mes de marzo inclusive, ¿sí? Bien, entonces, una vez que se formaliza el contrato, una vez que se formaliza el contrato, estamos en condiciones de registrar qué etapa del gasto. Claramente vamos a registrar. Nos dice en el punto B que ya se formaliza el contrato con la empresa Limpito Sociedad Anónima por 24.000 pesos. Entonces, teniendo en cuenta lo que queda del mes, vamos a registrar la afectación preventiva y el compromiso que van a ser por ¿cuántos meses nos quedan de contrato en este caso? Y en este caso nos van a quedar desde marzo, mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 10 meses de contrato por 1.000 pesos por mes. Estaríamos en condiciones de registrar preventivamente 10.000 pesos y 10.000 pesos de compromiso, porque ya se firmó el contrato con la empresa prestataria del servicio, ¿verdad? En el punto siguiente nos dice que al 31 del 12 del 2019 se encuentran debidamente certificados los servicios prestados y los pagos efectuados. No existe deuda de tesorería. Bien.
En el mes de diciembre, dice, están certificados los servicios, por lo tanto ya podemos registrar el devengado, ¿verdad? Entonces el devengado en este caso, por los meses transcurridos durante el año, corresponde a los 10.000 pesos, ¿sí? Y también nos aclara el punto que al 31 del 12 están pagados y no existe deuda exigible. O sea que se pagaron. ¿Cuántos meses se pagaron? ¿Por qué? Y acá se pagaron, si vemos lo que nos dice el punto D, nos dice que los pagos mensuales se hacen del 1 al 10 del mes siguiente. O sea que el mes de diciembre se estará pagando del 1 al 10 del mes de enero del año siguiente. Por lo tanto, ese mes quedaría para pagar en el ejercicio siguiente. Entonces, lo que tenemos que registrar de pago sería de 9.000 pesos, ¿sí? De esta manera hemos registrado el compromiso, hemos registrado el preventivo y hemos registrado el pagado de este ejercicio, ¿sí? Bien, continuando con el punto número 4, vamos a una operación más compleja, que tiene que ver con lo que son las obras públicas, y nos dice que la Secretaría de Obras Públicas informa lo siguiente, ¿sí? De acuerdo a la información suministrada en oportunidad de la formulación presupuestaria, el crédito asignado a la obra pública se compone de la siguiente manera: obras nuevas por 300.000 y obras en prosecución por 136.000. Recordemos que en este caso la partida del crédito original para construcciones, o sea, obra pública, va a estar formado por 136.000 pesos que ya venían de obras en prosecución, digamos, que ya venían de los ejercicios anteriores, y por 300.000 para obras nuevas a realizarse en el ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra planilla a ir registrando las distintas etapas presupuestarias. Vamos a ver acá. Tenemos, en este caso, nuestro crédito original por 436.000. Dijimos que estaba constituida por obras nuevas por 300.000 y obras de prosecución por 136.000. Como dijimos, como ya se había visto en la clase anterior anteriormente de la profesora Burgo, esas obras en prosecución son obras que vienen del ejercicio anterior. Por lo tanto, esas obras nacen comprometidas ya en el ejercicio, ¿sí? ¿Por cuánto van a nacer comprometidas? Y van a nacer por 136.000 pesos, ¿sí? Entonces, registramos la afectación preventiva y registramos el compromiso por 130.000 pesos. Bien, el punto B del ejercicio nos dice que al final del mes de septiembre, con la autorización correspondiente, se inicia el trámite para llamado a licitación de la obra remodelación Hospital Zonal por 175.000. Entonces ya se trata de una obra nueva, y vamos a registrar, si ya están los trámites para la licitación de la obra de remodelación del Hospital Zonal por 176.000, lo que nos dice que acá, al autorizarse la licitación, estamos en condiciones de registrar la afectación preventiva para esta obra nueva por 175.000, ¿sí? Bien. Veamos qué nos dice el punto C. Por la obra de prosecución se presentaron y aprobaron certificados de obra por el monto total y se reflejan 12.000 pesos de deuda de tesorería. El punto C hace referencia a nuestra obra que venían de los ejercicios anteriores, que ya dijimos que nacían comprometidas por 136.000. ¿Y qué nos dice? Que esas obras se aprueban los certificados de obra por el monto total, o sea, por los 136.000, y existe una deuda, y se pagan también porque hay una deuda de tesorería de 12.000. O sea, que estamos en condiciones ya de registrar el devengado que corresponde a las obras que se venían en prosecución de los ejercicios anteriores. Registramos el devengado por los 136.000
Y en el caso del pagado quedó una deuda de tesorería, por lo tanto, el pagado son 124.000, porque 12.000 quedaron impago. Entonces, esos 12.000 que refleja la deuda de tesorería quedarán para el ejercicio siguiente, ¿sí? Bien, eso con respecto al punto C. Con respecto al punto D, nos dice que Constructoras Discon, a quien se adjudica la obra de remodelación del hospital, ¿se acuerdan que habíamos hecho una afectación preventiva por la licitación? En este caso ya se adjudicó la construcción de esta remodelación del hospital a la empresa Discon. Entonces estamos en condiciones ya de registrar el compromiso. Pero ¿qué nos dice el punto D? Nos dice que la licitación se hace por 120.000, ¿sí? Lo que representa este compromiso de 120.000 que se hace la licitación, tenemos que ajustar nuestro preventivo, porque nuestra afectación preventiva para esta obra era de 175.000, pero la licitación se llegó a concretar, o sea, en beneficio del municipio, por 120.000. Entonces hacemos una ajustación en la partida del preventivo por los 55.000 para que adecuar el preventivo con el compromiso, ¿verdad? Bien. Eso por el punto D. Y el punto E dice, al cierre del ejercicio, la mencionada constructora presentó certificados de obra por 120.000, los cuales se encuentran autorizados en su totalidad. Lo mismo se cancelaron el 50% en efectivo y el resto con cheque a 30 días. Bien, acá la empresa, ya estamos en condiciones la empresa presentó todos los certificados de obra, concluyó la obra, entonces estamos en condiciones de registrar el devengado. Se autorizaron todos los certificados de obra presentados por la empresa, entonces registramos el devengado por los 120.000. Aparte nos dice que se canceló el total de los certificados, o sea que se cancelaron los 120.000, sin importar en este caso cómo se cancelaron, porque acá nos dice que se canceló el 60% en efectivo y el 30% en cheque. Pero lo importante es que esa obra se inició, se concluyó y se pagó en su totalidad durante el ejercicio, ¿sí? Bien, perfecto. De esta manera hemos concluido en la operación número 4. Vamos vamos a ver qué es lo que nos dice la operación número 5. Rápidamente pasamos a lo que nos dice la operación número 5. Y acá ya vamos a ver la partida de personal. El área de personal informa lo siguiente: la partida de gasto de personal tiene asignado un crédito presupuestario por 410.000 pesos, que corresponde en su totalidad a la planta ocupada. Para servicios no personales, el crédito presupuestario asciende a 180.000, y para transferencias corrientes, o sea, pasantías profesionales, asciende a 94.000. Bien. Vamos a ver nuestro presupuesto. Entonces tenemos nuestra planilla de presupuesto. Primero, gasto en personal 410.000, servicios no personales 180.000 de crédito original o crédito autorizado, transferencia corriente por 94.000. Vamos rápidamente a ver cuáles son las operaciones que se produjeron durante el ejercicio 2019, y tenemos que son las siguientes. La partida nos dice, el punto B nos dice que en virtud de las paritarias, del gasto en personal ascendió a un monto total de 450.000. Por resolución municipal 34 del 2019 se autorizó modificaciones presupuestarias, por la cual se disminuye la partida de transferencias corrientes. Bien, nosotros, nuestro presupuesto para el año 2019 en el gasto personal teníamos 410.000, pero por paritaria y con arreglos por el gremio, con el incremento salarial que solicitaron, se llegó a un acuerdo por 150% por 450.000. Entonces, estamos en condiciones de registrar primero. Nosotros, si nuestro crédito autorizado es 410.000, tenemos que hacer la modificación. Vamos a tener que hacer una modificación presupuestaria, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestra modificación presupuestaria, que nos dice que es la modificación presupuestaria que hay que hacer. Entonces,
Preventivamente, recordemos que los gastos en personal ya nacen comprometidos. Eso ya lo sabemos, lo vimos anteriormente con la profesora Burgo. Entonces registramos el compromiso por los 410.000 y ahora vamos a registrar la modificación presupuestaria por los 40.000 para adecuar nuestro presupuesto, ¿sí? Hacemos la modificación presupuestaria por 40.000. Nuestro crédito vigente de 410.000 ahora es de 450.000. Y cuando aumentamos, hay una modificación cualitativa, en este caso de los gastos, aumentamos una partida y disminuimos otra. En este caso, disminuimos la partida transferencia corriente por 40.000 negativos. Nuestro crédito de transferencia corriente va a ser 54.000 en este caso. Disculpa, Julio. Disculpa, Julio, no sé si estás trabajando el registro en una planilla de Excel porque no se está viendo. No la compartís. Ahora. No la estás compartiendo la planilla de Excel, solamente está el Word. Bien. Ahora comparto la planilla de Excel. Perdón, Paula. A ver, vamos a compartir la planilla. Ahora, ¿estaría la planilla? ¿La pueden ver todo? Ahora sí. Bien, perfecto. Ahora bien. Sí, creo que en el ejercicio anterior pasó lo mismo. En el ejercicio anterior, bueno, rápidamente vemos cómo quedó el ejercicio. Después, cualquier cosa ya le envías la solución a todos. Tenemos en el ejercicio anterior, para que lo vean cuáles fueron le pido mil disculpas, pensaba que se estaba viendo la planilla. Bien, en la operación habíamos visto en el gasto personal que nacían comprometidos por 410.000, que era lo que estaba presupuestado. Hay una modificación presupuestaria, en este caso una modificación cualitativa. Aumentamos la partida de personal para adecuarnos al arreglo que se había llegado al gremio. Nuestro crédito vigente ahora son 450.000. Y reducimos la partida transferencia corriente, en este caso en 40.000, lo que quedaría en nuestro crédito vigente para transferencia corriente por 54.000. Bien, ¿qué más nos dice el ejercicio? El ejercicio en este caso nos dice que al cierre del ejercicio, por resolución municipal se autoriza la modificación presupuestaria, el punto B, se reduce la partida transferencia corriente en 4.000 para aumentar el gasto personal, y el punto C dice, al cierre del ejercicio los sueldos se encuentran devengados en su totalidad y pendiente de pago los aportes y contribuciones por 15.000. Acá nos dice que ya estamos en condiciones de registrar el devengado de los sueldos. Entonces vamos al punto C a modificar, a registrar el devengado. Entonces tenemos un devengado por 450.000 y lo pagado, ¿cuánto hemos pagado de esos 400.000? Si nos queda una deuda de tesorería de 15.000, o sea que nuestro pago es de 435.000, ¿sí? Bien. Esto con respecto a la partida en personal, ya tenemos completo el registro. Vamos a ver qué nos dice el punto número E. Dice que al cierre del ejercicio el área de personal da conformidad a los servicios prestados hasta el mes de noviembre del 2019. Esta contratación no registrará deuda de tesorería, ¿sí? Bien, el punto E hace referencia al punto D, donde nos hace que se contrata a un abogado. Registramos el contrato del abogado, en este caso. Teníamos un crédito autorizado por 180.000, hay una afectación preventiva por 40.000 por el contrato del abogado y un compromiso por 40.000, ¿sí? El punto E nos dice que al cierre del ejercicio el área personal da conformidad al servicio prestado hasta el mes de noviembre del 2019. Por lo tanto, lo que se va a devengar de los servicios prestados por el abogado son 32.000 pesos, de los cuales se pagan en su totalidad
como lo dice el punto E, ¿sí? Entonces, de esta manera quedaría nuestra planilla para el registro tanto de los gastos en personal, nuestras distintas etapas del gasto, personal, servicios no personales y transferencias corrientes. Rápidamente pasamos al punto a la siguiente operación, que nos dice, de nuevo, vamos con obras públicas. En este caso vamos a tener que nos dice la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente informa lo siguiente. De acuerdo a la información suministrada en oportunidad de la formulación presupuestaria, el crédito asignado a maquinaria y equipo asciende a 400.000. Acá tenemos nuestro crédito original para maquinaria y equipo, 400.000. En cuanto a los recursos, tenemos una ejecución presupuestaria de recursos. Tenemos que, en cuanto a los recursos, coparticipación impositiva por 300.000, transferencias corrientes por 100.000. Y vamos a ver qué es lo que qué operaciones vamos a registrar durante el año 2019 en este caso. El punto B dice: en el mes de marzo y con la autorización correspondiente se inician los trámites para el llamado a licitación para la adquisición de 2 camiones recolectores de residuos por 150.000 pesos. Bien, en este caso estamos hablando de que se va a autorizar una licitación pública, hacemos referencia a los gastos. En el punto B registramos la licitación, entonces podemos hacer una afectación preventiva por los 150.000 que nos dice el punto, para la compra de 2 camiones recolectores de residuos. Bien. El punto número C dice: por la licitación pública queda adjudicada la oferta a la concesionaria Marvel Sociedad Anónima por 149.000 pesos y se emite la correspondiente orden de compra. Una vez que se autorizó la licitación, se realiza esa licitación y se le adjudica a la empresa Marvel Sociedad Anónima, por lo cual estamos en condiciones de registrar el compromiso por 140.000, que es el valor de la licitación, ¿verdad? En este caso también correspondería hacer una modificación a nuestro preventivo, porque una vez más el municipio salió beneficiado. Habíamos previsto que se iba a gastar 150.000, pero al final la licitación se fue por 149.000, entonces hacemos la modificación en el preventivo de menos 1.000 para adecuar el preventivo al compromiso. Bien, ¿qué más nos dice el punto D? Con motivo de la reciente inundaciones se recibe e incorpora al presupuesto una transferencia del gobierno nacional de 66.000 pesos destinada a la adquisición de una pala retroexcavadora para la realización de las tareas de canalización y encauzamiento de ríos. En virtud de la emergencia ocasionada por los destrozos de los ríos, se realiza la compra abreviada para la retroexcavadora por el importe de 66.000 y se pone en funcionamiento a cargo del personal competente. Bien, en este caso vamos a tener una registración tanto en los recursos como en los gastos. Primero, vamos a registrar este recurso que llega desde Nación. Tenemos que, debido a las inundaciones, y para evitar el desborde de los ríos, Nación nos envía una partida para hacer una compra. En este caso, esta partida es de 66.000 pesos. Registramos una modificación presupuestaria. En nuestro caso, nuestras transferencias de capital, que originalmente no tenían ningún crédito, ahora sí lo tienen, el crédito es de 66.000, ¿sí? Por la incorporación presupuestaria de los recursos, y se perciben, dice, esos recursos se perciben, Nación los envía, por lo tanto registramos el percibido por los 60.000 en los recursos. Esta incorporación presupuestaria de 66.000 tiene su contrapartida en los gastos, porque vamos a comprar con este dinero a través de una compra abreviada debido a